Hola mis queridos niños y niñas, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a tratar en el aula virtual de biología temas muy importantes que les va a servir para realizar sus deberes de esta semana. ¿Qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a ver las leyes de Mendel. ¿Sí? Esto que ya habíamos estado tratando, pero que lo habíamos dejado allí hasta que yo pudiera hacerles este video. Vamos a recordar muy rápidamente algo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Aquí tenemos estos símbolos que nos van a servir para hacer las representaciones de los cuadros de Punnett cuando hagamos los ejercicios de las leyes de Mendel. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar esta simbología. La P les había dicho anteriormente qué significa la generación parental o son los progenitores, paterno o materno. El símbolo X, ¿sí? Aquí tenemos el símbolo X. Este símbolo X nos va a servir a nosotros para decir que es el cruzamiento de los progenitores. Luego tenemos la G. Esta G que está aquí, esta G nos indica que son los gametos o el genotipo. Los gametos siempre serán dos, porque uno viene del progenitor paterno y otro vendrá del progenitor materno. Luego tenemos F1. F1 lo vamos a usar para identificar a la primera generación filial, es decir, a los hijos que se obtengan de este cruzamiento de progenitores aquí. Una cosa muy importante aquí de la F1 es recordar que esta F1 se obtiene de una cruza entre especies de raza pura. ¿Sí? Es decir, una especie que tenga alelos dominantes y otra especie que tenga los alelos recesivos. Y luego vamos a tener aquí F2. Esta F2 nos dice que es la segunda generación filial, es decir, el cruce de los resultados que obtengamos de la primera generación filial. ¿Esto dónde lo vamos a expresar? Lo vamos a expresar en un cuadro de Punnett, que aquí lo tengo en esta representación esquemática que nosotros podemos ver del cuadro de Punnett. ¿Qué es el cuadro de Punnett o qué vamos a poner en el cuadro de Punnett, queridos chicos? El cuadro de Punnett es una cuadrícula, como la podemos ver aquí. En esta cuadrícula nosotros vamos a tener varios espacios para llenar, como podemos observar en este momento. ¿Sí? Aquí tenemos esta cuadrícula en donde en el sentido de arriba hacia abajo voy a colocar los alelos dominantes. ¿Sí? Y puedo decir que estos alelos dominantes pueden ser del masculino o pueden ser del femenino. Tenemos que fijarnos de quién es. Y aquí en la línea superior de la cuadrícula voy a colocar los alelos recesivos, que pueden ser el femenino, pero no necesariamente va a ser aquí masculino y aquí femenino. Puede ser que el masculino tenga los alelos recesivos o el femenino tenga los alelos dominantes. Lo importante es que aquí vamos a colocar los alelos dominantes y acá los alelos recesivos. Y en estas cuadrículas de aquí, en esta y en esta vamos a hacer los cruces, en donde cruzaremos los alelos del un progenitor con los alelos del otro progenitor. Disculpen. Bien, bueno, aquí vamos a continuar y vemos este otro en donde podemos hacer una representación gráfica también, ¿sí? Y podríamos hacer esta representación de aquí arriba y también podríamos hacer esta representación de aquí abajo.
Continuemos. Bien, Mendel realiza sus experimentos, realiza sus trabajos a través de grupos experimentales. Y Mendel hace 3 grupos experimentales. A estos 3 grupos experimentales después se les pone como la primera, la segunda y la tercera ley de Mendel. Pero Mendel no propone sus leyes. Él lo que hace es experimentos y redacta sus experimentos, pero él no propone las leyes. Él lo que hace es una serie de conclusiones de sus experimentos y después, en el futuro, los entendidos en el asunto acogen estas conclusiones a las que llega Mendel y las establecen como leyes. Es más, Mendel ni siquiera sabía todavía en este tiempo que habían los genes o el ADN. Sí, él no tenía todavía esa noción. Sin embargo, nos dio este valiosísimo aporte. Entonces, ¿qué comienza haciendo Mendel? Comienza trabajando con especies de raza pura, ¿sí? Especies que manifiesten o el alelo dominante, ¿sí? Como en este caso, o especies que manifiesten el alelo recesivo. Y comienza estudiando primero la transmisión de un único carácter entre la generación parental y sus descendientes son la primera generación filial o F1. Entonces coge una planta de color verde, una planta de alberjas de color amarillo y la cruza con una planta de alberjas de color verde. Y cuando las cruza estas especies de raza pura que manifiestan el alelo dominante y la otra el alelo recesivo, resulta que los hijos de estos, él observa que todos son amarillos. Todos los hijos son amarillos. Entonces dice Mendel, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿No es cierto? Al hacer este cruce, se da cuenta de que la especie dominante, que ha sido el amarillo, se expresa sobre la especie recesiva que ha sido el verde, y es por eso que todos los descendientes son amarillos. Así hacemos la interpretación de Mendel ya conociendo que hay los genes en los cromosomas y en el ADN, entonces se determina que los que tienen el alelo dominante son A mayúscula. Entonces, siempre cuando nosotros veamos letras mayúsculas, vamos a decir que es el gen dominante. Y se usaron letras minúsculas para expresar a los genes recesivos, A minúscula. Y estos, cuando se combinaron, formaron un nuevo individuo que ahora tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿De dónde salió esto? Salió de hacer este cruce, que es también como una especie de cuadro de Punnett, pero se puede representar también así de esta forma. Entonces aquí nosotros tenemos el A mayúscula que se cruza con el A minúscula. Separamos a cada uno de los genes, ¿se acuerdan que les había dicho en clases presenciales? Les separamos. ¿Por qué les separamos? Porque esta A, la una viene del progenitor paterno y la otra del progenitor materno. Y acá esta A proviene la una del progenitor materno y la otra del progenitor paterno. Y luego estas se combinan, una A mayúscula con una A minúscula, una A mayúscula con una A minúscula, esta A mayúscula con esta A minúscula y esta A minúscula con esta A minúscula y obtenemos que todos los descendientes son de color amarillo. A estos descendientes se les llaman híbridos, ¿sí? Híbridos, porque ahora están formados por 2 alelos diferentes. Su genotipo es heterocigoto, mientras que su fenotipo es 100% amarillos, expresan lo mismo, ¿sí? Muy bien.
Esta entonces se puede determinar como la primera ley de Mendel. ¿Y qué nos dice la primera ley de Mendel? Dice que se llama ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigóticos, es decir, que los dos tienen AA mayúscula, AA minúscula. Para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación F1 son iguales, entonces todos son iguales. Y Mendel llegó a esta conclusión al cruzar variedades puras de guisantes verdes y amarillos, pues siempre obtenía este cruzamiento, variedades de guisantes amarillas, siempre. Cruzaba amarillo con verde y los hijos eran amarillos. Entonces, como él hizo cientos de estos cruzamientos, pudo establecer una regla y pudo decir, siempre va a ocurrir lo mismo. Si cruzo una planta alta con una planta baja, los hijos todos van a ser altos, ¿sí? Y entonces dijo, el alto es dominante, el bajo es recesivo. Pero los hijos van a ser híbridos, ¿sí? Entonces, esta es la primera ley de Mendel, de las cuales les presentaré algunos ejercicios. Luego tenemos el segundo grupo de experimentos y hasta aquí vamos a concluir para que puedan hacer la tarea. En este segundo grupo de cruzamientos, ¿qué es lo que hace Mendel? Ya cruza, este es el primer cruce, las verdes con las amarillas y obtiene solo amarillas. Ahora coge estas amarillas que había obtenido y las cruza. Y al cruzar estas amarillas que obtuvo en la F1, cuando obtiene la F2, se da cuenta que tiene 3 amarillas y una verde. Sí, entonces decía, bueno, ¿y ahora qué pasó? Se dio cuenta de que cuando se cruzaban estas de aquí, de las F1, ahí fue cuando Mendel se dio cuenta de que estas amarillas de aquí tenían guardadas el gen de color verde, tenían guardadas el alelo de color verde y que cuando se cruzaban estas amarillas que tenían guardado ese alelo recesivo, aparecían en la segunda generación filial en una proporción de 3:1. Cuando habían 3 amarillas, aparecía una verde. ¿Sí? Y entonces tenemos la segunda ley de Mendel que nos dice ley de la separación o disyunción de los alelos. Aquí se da cuenta que los alelos se separan. Y entonces Mendel tomó plantas procedentes de semillas de la primera generación F1, como ya les dije, ¿no es cierto? Y las poliniza entre sí, las cruza entre sí. Y al cruzarlas entre sí obtiene semillas amarillas y verdes en una proporción de 3:1, es decir, 75% amarillas y 25% verdes. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en la segunda generación filial, ¿sí? Y aquí tenemos, entonces, como aquí separamos nuevamente los alelos, separamos los genes, los gametos, les separamos, entonces aquí ponemos el uno que será el masculino y aquí ponemos el otro que será el femenino en este caso, porque los dos son iguales y realizamos el cruce y aquí podemos ver 3 amarillas y una verde. De estas 3 amarillas, una es dominante o homocigótica, 2 son heterocigóticas y expresan el color dominante y una es homocigótica recesiva. Una homocigótica dominante, 2 heterocigóticas que expresan el fenotipo dominante y una que es homocigótica recesiva. Y así vamos a hacer los ejercicios. Preguntas de esa naturaleza les voy a hacer
para que ustedes puedan realizar los ejercicios. Mis queridos chicos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta clase.